Muy buenos días, compañeros y compañeras de la Escuela del Discipulado Misionero de la Arquidiócesis de Cali. Hoy nos vamos a reunir en este segundo encuentro de formación en el curso del Evangelio de San Lucas, viendo cómo este evangelista nos presenta a la persona de Jesús de Nazaret. En el encuentro pasado vimos un poquito la introducción sobre el Evangelio de Lucas, quién era Lucas, cómo se escribió, para quién se escribió. Hoy vamos a hablar de la persona de Jesús de Nazaret que se nos presenta en este Evangelio. ¿Por qué es importante conocer qué imagen de Jesús nos presenta Lucas? Porque si vamos a ser discípulos, lo primero que tenemos que hacer es conocer al Maestro. Por eso, en este encuentro vamos a tratar de vislumbrar un poco la imagen que el apóstol Lucas, que el evangelista Lucas, nos presenta de Jesús de Nazaret. Vamos a hacerlo en dos momentos. En el primero voy a presentarles algunos textos bíblicos sobre Jesús que nos muestra este evangelista, y en el segundo vamos a estudiar un poquito las características del Evangelio, cómo está estructurado, la estructura del Evangelio, porque vamos a ver que el centro del Evangelio es Jesús, y por eso la estructura de este Evangelio se va a centrar en la persona de Jesús de Nazaret. Vamos a pedirle entonces al Espíritu Santo que nos ilumine, que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para que podamos seguir siendo discípulos misioneros, como Jesús quiere, como Jesús se lo merece. Lo primero que hay que mirar o que hay que tener en cuenta es que Jesús es el centro de toda la historia. Veíamos un poquito eso en el encuentro pasado. Para Lucas, en Jesús se cumple la plenitud de la historia. Y por esa razón lo va a presentar de una manera amplia. En Jesús de Nazaret se cumple la salvación que Dios tenía planeada para el hombre. Lo primero que Lucas va a decir es que en él se cumple la salvación que Dios tenía. Por ejemplo, en Lucas 19, vamos a ver cómo Jesús, cuando se encuentra con Zaqueo, por ejemplo, en este encuentro, Jesús manifiesta que Zaqueo se salva, que va a entrar la salvación a su casa. Y así, como entra la salvación a la casa de Zaqueo, Lucas quiere hacernos ver que la salvación entra a nuestras vidas. Así como la salvación entró en la casa de Zaqueo, entra a nuestras vidas. En el capítulo 19, versículo 10, dice: pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar al que estaba perdido. Eso es la última frase que dice esta perícopa del texto de Zaqueo. Y es una experiencia bonita, porque Jesús se autoproclama como Salvador. Otra experiencia significativa que nos va a mostrar Lucas sobre Jesús es que Él es el Mesías. Jesús de Nazaret es el Mesías. En el capítulo 9, versículo 20, encontramos esta alocución, ¿sí? Esta cualidad de Jesús. Capítulo 9, versículo 20. Cuando Jesús está hablando con Pedro, se lo pregunta a Pedro, cuando dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Dice así el versículo 20. Él les dijo: ¿y según ustedes, quién soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías de Dios. En boca de Pedro, Lucas nos narra esta experiencia de mostrar a Jesús como Mesías.
Sin embargo, ya todos saben que la palabra Mesías hace referencia o es muy usada en el Antiguo Testamento como el Salvador, mostrando una vez más cómo en Jesús se cumplen todas las promesas hechas por Dios desde el Antiguo Testamento. Lucas también reconoce a Jesús como el Señor, como el Señor. En el capítulo 7 se nos narra esta experiencia bonita de reconocer a Jesús como el Señor, en los versículos 13 y 19. La experiencia de los versículos 13 y 19 lo que nos hacen es un autorreconocimiento. Miren, por ejemplo, lo que dice Lucas 7, versículo 13. En este texto, Jesús va a resucitar a una viuda, a la hija de una viuda. Y en el versículo 13 dice, el Señor, al verla, se compadeció de ella y le dijo, no llores más. Refiriéndose a Jesús, no como el Mesías, no como el Hijo de Dios, sino como el Señor. En el versículo 19 de este mismo capítulo, del capítulo 7, está la misma expresión, cuando dice, los envió a preguntarle al Señor, ¿eres tú quien tenía que venir o debemos esperar a otro? A preguntarle al Señor. En los dos textos, en los dos versículos, se está reconociendo a Jesús como el Señor. Experiencia significativa para la comunidad, porque el señorío hace referencia a la realeza de Jesús, a Jesús como Rey, como soberano de la creación. También Lucas reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Esa es quizás la primera y más significativa visión de Jesús. Aparece en el fragmento de la Anunciación, cuando el ángel está hablando con la Virgen María, en el capítulo 1, versículo 35. Miren lo que le dice el ángel a la Virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Experiencia significativa que de hecho va a ser una situación que va a desencadenar su condena de muerte, que Jesús sea llamado Hijo de Dios. Para los judíos de su época eso era algo inconcebible, eso era un crimen, y por esta visión de Jesús considerarse Hijo de Dios, es condenado a muerte. Y por último, se presenta a Jesús como un profeta, En el capítulo 7, versículo 16, cuando él le pregunta a las personas quién dicen que es, una de las respuestas de los apóstoles es, dicen que eres un profeta, ¿sí? Pero vamos a mirar en 7, versículo 16 lo que dice. El temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo, un profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Esto tiene que ver también con el fragmento de la resurrección de la hija de la viuda. Le dicen Señor en ese fragmento, pero también lo llaman profeta. El pueblo lo proclama profeta. No es una visión de él, sino del pueblo. Y es curioso ver cómo hoy en día hay muchos grupos cristianos que reconocen a Jesús como el profeta de Dios, pero no lo reconocen como el Mesías. Lucas lo reconoce entonces, primero como el Mesías, segundo como el Señor, en tercer momento como el Hijo de Dios, y por último lo reconoce como un profeta. Un profeta con una misión muy bonita, y es mostrar cómo Dios visita a su pueblo, cómo Dios se acuerda de su pueblo.
asemejándose a Moisés. A Moisés, el pueblo estaba en la esclavitud, estuvo en la esclavitud por 400 años, y con Moisés Dios muestra que no se ha olvidado de su pueblo. Esta experiencia que nos muestra Lucas de un Jesús con muchas cualidades, la reconocemos nosotros hoy y la tenemos que reconocer como discípulos. Jesús como profeta cuando nos habla, cuando nos anuncia el reino. Jesús como Mesías cuando nos salva, nos sentimos salvados por Él. Jesús como nuestro Señor, al que hay que seguir, al que hay que obedecer, al que hay que hacerle caso y al que hay que respetar y que amar. Y Jesús como Hijo de Dios. Son experiencias de Jesús que la comunidad tenía de Él. La pregunta es, como discípulo, ¿qué imagen tengo de Jesús? ¿Tengo esta imagen de un Jesús cercano que actúa y que me salva? ¿O es un Jesús lejano? Es bonito porque la salvación que Jesús trae, dice San Lucas, es para los pecadores, para las viudas, para los extranjeros. Es una experiencia bonita. Veíamos que la experiencia de la salvación es universal. La salvación en Jesús es universal. Pero también vemos que es para los pecadores. Veíamos cuando Él se autoproclama Mesías, Él dijo, cuando estaba con Zaqueo, que había sido enviado para buscar y para salvar a los pecadores. ¿Sí? Acá hablamos de los extranjeros y de las viudas también, de los marginados. Este es un proyecto bonito. ¿Por qué? Porque si yo voy a ser discípulo de Jesús, tengo que conocer cuál es su proyecto. Y la construcción del reino de Dios se centra en acoger a los que están rechazados. Los que nadie quiere, Jesús los acogió. Por eso fue muy criticado. Nosotros como discípulos de Jesús, ¿estamos acogiendo a los que nadie quiere? ¿O también caemos en el juego de rechazarlos? Es más fácil hacerme el ciego ante el sufrimiento del que nadie quiere, o asumo el reto de mirar al que sufre con compasión. Esa sería una cualidad fundamental del discípulo, y es mirar al otro con los ojos que Jesús los está mirando. Otra característica para ser discípulos o para acercarnos a Jesús es que, como Pedro, tenemos que ser dispuestos. Después vamos a hablar de esta experiencia de seguir a Jesús. Hay que reconocer nuestro propio pecado. Hay que reconocer nuestro propio pecado. En Lucas 5:8, mire lo que dice esta experiencia, pues, de acercarnos a Jesús. Al ver esto, Simón Pedro se postró a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Una experiencia bonita. Cuando uno empieza a conocer al Maestro, empieza uno a sentirse indigno de seguirlo. Pero Jesús nos comunica su gracia para seguirlo a Él. Vamos a ver ahora un poco la división del Evangelio de San Lucas. ¿Por qué no lo hice en el encuentro pasado? Porque entender cómo está partido el Evangelio de San Lucas es mucho más fácil cuando entendemos que Jesús es el centro. La primera parte del Evangelio de San Lucas es la presentación. Desde el capítulo 1, es el capítulo 1 hasta el versículo 13. Es la presentación de Jesús. Ahí se habla de la infancia de Juan el Bautista y de Jesús. Ahí se relata las primeras actividades de Juan y de Jesús. Cuando hablamos de Juan, estamos hablando no del que escribió el Evangelio, sino de San Juan el Bautista, ¿sí? San Juan Bautista. En esta primera parte se presenta cómo va a ser el protocolo para seguir de quién era Jesús antes de iniciar su actividad misionera.
En la segunda parte del Evangelio, que empieza en el capítulo 4, versículo 14, va hasta el capítulo 9, versículo 50. Se llama la actividad en Galilea. Galilea era la región de donde Jesús era oriundo, de donde vivía. La experiencia es esta. Jesús se hace bautizar en el río Jordán, está con Juan el Bautista, y cuando Juan el Bautista es asesinado, Jesús vuelve a su lugar, ¿sí?, que es en el norte. Él baja hasta el sur, se hace bautizar, está con Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista es asesinado, Jesús sube otra vez al sur, a Galilea, donde es su tierra. Hay experiencias significativas, ahí hace algunos milagros, pero nos dice una frase también bonita, ¿sí?, y es que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Nosotros hoy usamos esa frase cuando la expresamos así: nadie es profeta en su propia tierra. Esa es una frase que Jesús utiliza cuando ve que en su propia tierra es rechazado. En Galilea hace varios milagros, se va a varios pueblos pequeños, ¿sí?, le enseña a sus apóstoles, llama a varios de sus apóstoles, los llama en Galilea. La tercera parte es el viaje de Jesús a Jerusalén, el camino de Jesús a Jerusalén. Es una experiencia itinerante. ¿Por qué es itinerante? Porque en San Lucas el discipulado tiene que ir unido a la caminata junto a Jesús. Por eso la tercera parte se llama viaje a Jerusalén. En esta parte, esta es para muchos autores la más original del Evangelio de San Lucas. ¿Sí? Se nos presentan tres cualidades cuando él va viajando hacia Jerusalén: el seguimiento y las instrucciones y la confianza que Jesús tenía con sus discípulos. Se muestran muchos diálogos con sus discípulos, cómo los orienta, cómo los enseña, cómo los instruye, cómo ellos lo siguen a él. En un segundo momento se muestran parábolas del amor y las actividades que deben tener los discípulos al seguir a Jesús. En estos capítulos Jesús cuenta parábolas sobre el amor y se muestra también qué actitudes, qué cualidades debe tener un discípulo seguidor de Jesús. Y en un tercer momento se hace una aclaración: la misión de Jesús se cumplirá cuando vaya a Jerusalén. Esos son los tres momentos que presenta esta caminata. Pero es bonito, porque Lucas entonces va presentándonos el caminar de Jesús, o el caminar junto a Jesús, como una de las experiencias de discipulado más importantes, ¿ya? Aquí hay elementos como de Jesús se revela a sus discípulos, ¿sí? Jesús comparte con ellos, cuenta parábolas, ¿sí? Y en un cuarto momento está la experiencia de Jesús en Jerusalén. En muchas Biblias aparece como la actividad misionera de Jesús en Jerusalén. Esto va a ser desde el capítulo 19, versículos 29, hasta el final del capítulo 21. En este momento, en esta actividad, lo que se nos presenta es cómo Jesús entra al templo, ¿sí?, la entrada triunfal, cómo Jesús entra al templo, cómo conversa con los jefes de las sinagogas, ¿sí?, y hace todo un discurso bonito sobre la escatología, un discurso sobre cómo va a ser el fin de los tiempos,
Y por último, la última parte, no es la menos importante, pero pues sí es como el culmen del Evangelio, es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que inicia todo el proceso de la pasión, inicia en el capítulo 22, y mostrando pues la resurrección, cómo Jesús resucita y se manifiesta pues a los apóstoles como un Jesús vivo. Ahí está la experiencia fundamental de los discípulos de Maús, por ejemplo. Estas 5 partes del Evangelio nos muestran el itinerario de Jesús, ¿sí? Vamos a recordarlas. Nos presenta a Jesús y a Juan el Bautista cuando son niños, la primera parte. Esta parte finaliza con las tentaciones de Jesús en el desierto, después de que se hace bautizar, muere Juan el Bautista. La segunda parte es la actividad en Galilea, en su propia tierra, una experiencia bonita de milagros, pero también de paciencia para Jesús, al ver que no está bien recibido. La tercera parte es el viaje, el caminar hacia Jerusalén. En ella se nos muestra cómo se une a sus discípulos más, cómo les saca tiempo para explicarles cosas a ellos, nos cuenta algunas parábolas, y por último la conciencia, pues el anuncio de su pasión. La cuarta es Jesús en Jerusalén, entra triunfante, entra al templo, tiene muchas discusiones con los jefes del templo, y por último la pasión, muerte y resurrección. Ese es el itinerario del Evangelio. Con tiempo, en los próximos encuentros, vamos a ir viendo parte por parte, para que entendamos cómo cada uno de ellos nos aporta en nuestro proceso de discipulado misionero. Voy a dejar una pequeña tarea, como es la costumbre. Voy a dejar una pequeña tarea. Yo trataré de dejar un encuentro semanal, una tarea semanal. Vamos a buscar la vocación de Pedro. Vamos a buscar la vocación de Pedro. ¿Cómo Jesús llama a Pedro? Esa experiencia la encontramos en el capítulo 5 del Evangelio de San Lucas. Vamos a leerla. Vamos a mirar qué contesta Pedro. Y vamos a responder a la siguiente pregunta. Y es, ¿cómo llamó Jesús a Pedro? ¿Y qué le contestó Pedro? Vamos a mirar las palabras de cada uno, las acciones de cada uno. Y luego, en un segundo momento, vamos a mirar cómo me está llamando Jesús hoy y qué le quiero contestar. Que este encuentro con Jesús fortalezca nuestro crecimiento como discípulos.